En este vídeo vamos a seguir con el apartado 2.1. Esta vez vamos a ver composición de aplicaciones lineales, ¿no? Lo que es una composición de aplicaciones y en particular de aplicaciones lineales, ¿no? Y más tarde vamos a relacionar el concepto de composición con el concepto de producto de matrices. Nosotros lo que queremos, como somos capaces, como hemos visto, de asignar a cada aplicación lineal en una base una matriz, nosotros vamos a intentar definir un producto de matrices de manera que multiplicar dos o más matrices equivalga a realizar la composición de las aplicaciones lineales que representa cada una de esas matrices, ¿no? Pero en primer lugar vamos a tratar de definir lo que es una composición, ¿no? Nosotros vamos a suponer que tenemos un conjunto E de objetos, un conjunto F y un conjunto G, ¿no? Nosotros vamos a asociar E con F mediante la aplicación G. Y vamos a asociar F con G mediante la aplicación F, ¿vale? E es el conjunto inicial de G, ¿vale? Mientras que F es el conjunto final de G y a su vez es el conjunto inicial de la aplicación F. Y por último G es el conjunto final de la aplicación F, ¿vale? A esta cadena de aplicaciones entre diferentes conjuntos la llamamos composición, ¿vale? Y nosotros también podríamos escribir que E está asociada con el conjunto G mediante una aplicación que es la llamada composición de las aplicaciones G y F, ¿vale? Nosotros vamos a denotar la aplicación G, la aplicación llamada composición de F con G, ¿vale? Es lo que significa esta notación, composición de F con G, a una aplicación que resulta primero de aplicar G sobre el conjunto E y después a lo que nos resulte aplicar F, ¿de acuerdo? Para al final así llegar a un elemento final que está contenido en el conjunto G, ¿vale? Esto es a lo que nosotros llamamos composición de aplicaciones, ¿vale? Lo que tenemos en la expresión 19 es exactamente lo mismo que hemos definido aquí sobre el papel, pero utilizando espacios vectoriales, ¿no? Nosotros partimos de un espacio vectorial K super R que tiene dimensión R, ¿vale? Aplicando G sobre ese espacio vectorial llegamos a un espacio vectorial K que tiene dimensión N. Y aplicando F sobre esos elementos llegamos a un espacio vectorial que tiene dimensión M, ¿vale? Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar. Y el resultado de aplicar esa cadena de aplicaciones, de efectuar esa cadena de aplicaciones sobre E, es igual a una composición, a una aplicación resultante, que es una aplicación que va desde E hasta G, es decir, desde KR hasta KM, llamada composición de F con G, ¿vale? Y denotada de la misma forma. Eso es la composición de aplicaciones lineales, ¿no? Algunas propiedades, las propiedades se pueden ver bastante rápidamente, ¿no? Nosotros si ahora tenemos tres aplicaciones en vez de dos, nosotros podemos construir una composición de aplicaciones lineales que tenga tres funciones en lugar de dos, ¿no? Si nosotros tenemos F, G y H, ¿no? Y bueno, entonces lo que tenemos es que componer H con G y a la aplicación resultante componerla con G es igual a componer primero G con H, ¿vale? Y a la aplicación resultante componerla con H, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que la composición de aplicaciones es asociativa, ¿vale? Esa es la primera propiedad, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a escribirla de forma desarrollada para que se vea mejor, ¿no? Nosotros tenemos E, F, G y H, ¿no? Entre E y F tenemos
la aplicación F. Entre F y G tenemos la aplicación G. Entre G y H tenemos la aplicación H, ¿vale? Entre E y H tenemos la composición de estas tres aplicaciones que se encuentran relacionadas entre sí en cadena, ¿vale? Esta aplicación composición, ¿qué aplicaciones? Bueno, pues pueden ser dos aplicaciones diferentes por la propiedad asociativa, o bien puede ser la H compuesta con la G compuesta con la F, o bien es la H compuesta con la compuesta de G con F, ¿vale? Fijaos que en la notación de composición de funciones se escribe primero la composición de aplicaciones, que manía. Se escribe primero la última aplicación y se escribe después del puntito que se utiliza para denotar la composición de aplicaciones, se escribe la primera, ¿vale? En segundo lugar siempre la primera y en primer lugar la segunda aplicación de la cadena, ¿vale? En este caso, como son tres, pues empezamos con la H, luego la G y luego la F, ¿no? Y el paréntesis lo que quiere decir es que podemos o bien hacer primero la composición de estas dos funciones y luego componerla con la F, o bien podemos hacer primero la composición de la G con la F y luego por la derecha podemos componerla con la H, que es la última de las aplicaciones de la cadena, ¿no? La segunda propiedad es bastante más sencilla, en mi opinión, y bueno, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una aplicación F que nos asocia un conjunto E con un conjunto F, si nosotros definimos una aplicación o función identidad, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos E y F asociadas por la aplicación F, y ahora suponed que nosotros a F la asociamos con ella misma mediante la aplicación identidad I sub F que ya hemos definido antes, ¿no? Entonces, como I sub F es una aplicación que relaciona a cada elemento de F el mismo elemento en F, entonces es bastante obvio que la composición de I sub F, acordad el orden, la composición de I sub F con F es igual a F, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? De la misma forma, si por aquí metemos por la derecha, a la izquierda de, una aplicación identidad y super E y sub E que relaciona los elementos del conjunto E con los mismos elementos del mismo conjunto E, entonces también es bastante fácil de ver, ¿no? Que la composición de F con la aplicación identidad y sub E es igual a la misma aplicación F, ¿no? Es bastante sencillo de ver. Más propiedades que podemos pasar de manera muy rápida. Nosotros ya recordamos lo que es una aplicación inyectiva, suprayectiva e inyectiva, ¿no? Bueno, pues así no hace falta, bueno, sería fácil de demostrar, no se hace aquí por tiempo, ¿no? Quizás en los apuntes sí que está alguna propiedad demostrada, pero bueno, la composición de dos aplicaciones inyectivas tenemos que es inyectiva, si componemos dos aplicaciones suprayectiva tenemos que es suprayectiva, tenemos también que la composición de dos aplicaciones biyectivas va a ser siempre biyectiva, y bueno, luego la 6, 7 y la 8 es importante explicarlas bien porque, bueno, para entender bien lo que quieren ver desde el punto de vista de la lógica. Lo que quiere decir, por ejemplo, la 6 es que si la composición de dos funciones es inyectiva, entonces la segunda función de la composición es inyectiva, en este caso la F, perdón. Si G compuesta con F es suprayectiva, entonces sería suprayectiva la primera función de la composición, la función G. Entonces recordemos antes que... un momento. Entonces, recordemos antes, ¿no?, que G compuesta con F es
equivalente a aplicar primero la f y aplicar en segundo lugar la g. ¿Vale? Recordemos esto. Bueno, entonces lo que nos quiere decir, por ejemplo, la propiedad 6. Si g compuesta con f es inyectiva, entonces esta es nuestra función inyectiva. Entonces esta función es inyectiva. ¿Significa eso que g no es inyectiva? Bueno, puede ser perfectamente inyectiva, pero no tiene por qué serlo, ¿vale? La que tiene que ser inyectiva obligatoriamente es la aplicación f, ¿vale? De la misma forma, si esta composición de funciones es suprayectiva, eso quiere decir siempre, en cualquier caso, que la función g, la primera función de la composición, es suprayectiva. ¿De acuerdo? ¿Significa eso que la f no puede ser suprayectiva? Bueno, puede serlo perfectamente, pero es obligatorio que la g sea suprayectiva, ¿vale? Para que se cumpla esa condición, ¿vale? Y la número 8, que es un poco más complicada, significa que si g compuesta con f, esta composición, es biyectiva, si se cumple eso, entonces la f tiene que ser inyectiva y la g tiene que ser suprayectiva. Más lógica. Vamos a ver la proposición 8. ¿Significa la proposición 8 que si f es inyectiva y g suprayectiva, entonces esta composición es biyectiva? No. ¿Vale? Fijaos en que la implicación tiene solo una dirección, ¿vale? Es una flecha con una sola dirección, pero no es una implicación doble, ¿vale? Por lo tanto, si f es inyectiva y g suprayectiva, la composición puede o no puede ser biyectiva, ¿vale? Puede que lo sea, puede que no. Pero si la composición es biyectiva, entonces debe cumplirse que f sea inyectiva y g sea suprayectiva, ¿vale? Decimos, bueno, utilizamos estas propiedades como excusa para aclarar bien algunos conceptos básicos de lógica, ¿vale? Que son tan importantes en matemáticas. Vale, una última propiedad importantísima, como estamos hablando de composiciones de aplicaciones lineales, debe cumplirse que toda aplicación de aplicaciones lineales es siempre lineal, ¿vale? La demostración, bueno, es bastante sencilla, es coger la composición de funciones, ¿vale? Y es aplicar la definición de aplicación lineal sobre la composición de funciones, ¿no? Como es una demostración muy sencilla, la puedo hacer sobre el papel, ¿no? Nosotros tenemos la composición de g con f aplicada sobre una combinación lineal lambda por u más mu por v, ¿vale? Nuestro objetivo es demostrar que esta aplicación, demostrar que esta composición de aplicaciones lineales es lineal, es decir, nosotros queremos demostrar que esto es igual a... Un momento, porque tengo problemas de iluminación. A ver qué tal se ve ahora. Un momento. Vale, ahora parece que sí que se ve mucho mejor. Nosotros lo que queremos demostrar es que esto es lineal, es decir, que esto es igual a lambda multiplicado por f compuesta con g de u más mu multiplicado por, no sé por qué estoy teniendo problemas con la iluminación, mu multiplicado por f compuesta con g aplicada sobre el vector v, ¿vale? Eso es lo que nosotros queremos llegar para demostrar que la composición de funciones es lineal, ¿no? Lambda por la composición de funciones sobre u más mu por la composición de funciones sobre v, ¿vale? Bien, pues esto es bastante sencillo, ¿no? Esto lo podemos escribir como f de g de lambda por u más mu por v. Vemos que esto se cumple, ¿no? La composición de g con f aquí es equivalente a aplicar primero la función g sobre este vector y al resultado aplicar la función f, ¿no? Recordad, ¿no?, que en formato de grafo se escribe
de esta forma, ¿no? Esto es E, esto es F y esto es G. Primero aplicamos G y luego aplicamos F, ¿vale? Donde este vector es un vector perteneciente al conjunto inicial E, ¿vale? Si ahora nosotros suponemos que la G es lineal, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a lambda por G de U más mu por G de V, ¿no? ¿Y a esto qué le vamos a aplicar por la izquierda? La aplicación F, ¿vale? Y ahora, si aplicamos F, lo que nos queda es lo siguiente. Como F es lineal, debe cumplirse que lambda multiplicado por F de G de U más mu por F de G de V tiene que ser igual a esto de aquí arriba, ¿vale? Lo vemos, ¿no? ¿Ya que es igual a esto? ¿Perdón? ¿Ya que es igual a esto? A esto. Simplemente cambiando de notación, ¿no? Escribiendo F de G como G compuesta con F según esta notación que tenemos aquí más arriba, ¿vale? Bueno, vista ya esta propiedad, nosotros podemos pasar al problema de definir, dada dos aplicaciones lineales, cada una asociada a una cierta matriz en las fases canónicas. Estamos siempre trabajando ahora en las fases canónicas. Ahora nuestro problema es el de encontrar una matriz C que represente la composición de las funciones la composición de las funciones que representan las matrices A y B que nosotros queremos multiplicar, ¿no? Queremos encontrar esa operación. Bueno, a la aplicación F le asociamos una matriz A de dimensión m por n, ¿vale? Donde n es la dimensión del espacio inicial y m es la dimensión del espacio final. En K, G tiene asociado una cierta matriz B perteneciente al espacio de matrices de dimensión n por r, ¿vale? Donde R es la dimensión del espacio inicial de G y n es la dimensión del espacio final de G, que es el espacio, que es también la dimensión del espacio inicial de F, ¿no? Si esto lo escribiésemos en formato grafo, lo que tendríamos es lo siguiente. Nosotros tenemos K super R, de dimensión R, asociada a K de dimensión, estoy dando de dimensión n, asociada al espacio K de dimensión m, ¿no? Y aquí tenemos G, aplicación G, y aquí tenemos F, ¿vale? ¿Y cuál es la composición? La composición es una función de KR a KM a la que llamamos F compuesta con G, ¿vale? O G compuesta, perdón, o G compuesta con F, ¿vale? A esta le corresponde una matriz A y a esta le corresponde una matriz B, ¿vale? A esta le corresponde una matriz C. ¿Cómo tiene que ser esta matriz C? Bueno, no lo vamos a demostrar, ¿vale? Para ahorrar tiempo, la demostración está en la presentación, ¿vale? Pero el resultado final es que esta matriz C es igual al producto de matrices que ya conocéis de bachillerato, de las matrices A por B, ¿vale? De tal forma que a cada elemento IJ de índices IJ de la matriz C, ¿vale? Esto es C minúscula, no C mayúscula, esto es C mayúscula, cada uno de estos elementos sea igual al sumatorio de K igual a 1 a n de los elementos de la matriz A de índices de subíndices IJ por B subíndices KJ, ¿vale? Y es la fila de la matriz C. J es la matriz de la fila, es la columna de la matriz bueno, J es la columna de la matriz C, ¿vale? Y K es el índice sobre el que realizamos el sumatorio, ¿no?
esto, si recordáis de bachillerato, es la definición usual de productos de matrices, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo con dos matrices, ¿no? Vamos a multiplicar la matriz 2, 0, menos 7, 4, menos 8, 0. La vamos a multiplicar por la matriz 1, 0, 2, menos 2, 5, 3, ¿no? En primer lugar, ¿se pueden multiplicar estas dos matrices? Sí, ¿verdad? Se pueden multiplicar porque el número de columnas de la primera matriz, ¿vale?, que es 3, es igual al número de filas de la segunda matriz, ¿vale? Entonces es imprescindible para que dos matrices se puedan multiplicar entre sí, ¿no? Fijaos, por la notación que usamos en la presentación, fijaos en que el número de columnas de la matriz A es n y el número de filas de la matriz B es n. Ambas dimensiones tienen que ser las mismas para que se puedan multiplicar entre sí. Bueno, ¿cuál sería entonces la dimensión del producto? Bueno, la dimensión del producto sería como número de filas, el número de filas de la primera matriz, es decir, 2 filas, y como número de columnas, el número de columnas de la matriz B, que en este caso son 2. Por lo tanto, el resultado va a ser una matriz 2 por 2, ¿vale? ¿Cuál sería el primer elemento? El elemento 1, 1 de esta matriz producto. Pues sería 2 por menos 1 más 0 por 0, que es 0, más menos 7 por 2, que es menos 14, menos 14 más 2 es menos 12. ¿Vale? Menos 12. Voy a hacer más grande. Menos 12. Este elemento de aquí, el elemento 2, 1. Menos 4 más 0 menos 21, no, 17, ¿vale? Menos 17. Si no lo he calculado mal. Ahora la fila de abajo. 4 por 1, 4, más 0, más 2. Más 2 por 0, 4. ¿Vale? Y ahora, el elemento 2, 2 de nuestra matriz sería 4 por menos 2, menos 8, menos 8 por 5, 40, sea menos 40 menos 8, que es menos 48, más 0, porque 3 por 0 es 0, menos 48. Bueno, seguro que he hecho alguna cosa mal, pero porque es muy rápido, pero espero que al menos os hayáis hecho la idea de cómo se realiza el producto de matrices. Voy a enfocarlo un poco mejor. Vale, ahí está bien. Vale, pues vista la definición de producto matricial, vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Pues ya como hemos hecho antes en el ejemplo, ¿no? El elemento IJ de la matriz producto se obtiene multiplicando la fila I de la primera matriz por la columna J de la segunda. Es así de sencillo. Y es necesario que el número de columnas de la primera matriz, como hemos dicho, sea igual al número de filas de la segunda. Segunda propiedad muy importante, el producto matricial no es conmutativo. Es decir, en general, A multiplicado por B es distinto de B multiplicado por A. Esto no quiere decir que en algunos casos el producto matricial pueda ser conmutativo. En algunos ejemplos, y lo vamos a ver a lo largo del curso, puede ser conmutativo, ¿vale? Pero en general nunca lo es. En general no lo es, ¿vale? En general no lo es. Y como tercera propiedad, se cumple sobre el producto de matrices la propiedad distributiva respecto a la suma tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, las dos expresiones que tenemos ahí a continuación del punto 3, ¿no? A por B más C es igual a A por B más A por C. Es la propiedad distributiva que conocemos todos. Y B más C por A es B por A más D por A. Por supuesto, es muy importante que las matrices tengan las dimensiones que tienen que tener para que los productos matriciales aquí, en estos casos, sean compatibles y se pueden realizar entre sí. Si no, estas propiedades obviamente no tienen ningún sentido, ¿no? Ya
ya por último, me parece, sean A y B, dos matrices para las que su producto tenga sentido, el producto A por B tenga sentido, es decir, que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Entonces vemos ahí las propiedades 24 y 25 para la transpuesta y la conjugada transpuesta de las del producto de matrices A por B. Se cumple que la transpuesta del producto es igual al producto de las transpuestas, pero en orden inverso, es decir, B transpuesta por A transpuesta. Y también vemos que el conjugado transpuesto del producto es igual al producto de los transpuestos conjugados, pero igual de la misma forma en sentido opuesto, ¿vale? Y bueno, la demostración es muy sencilla, ¿vale? Ahí se ve para el caso de la transpuesta, ¿no? Y bueno, lo que hace es utilizar la definición de matriz transpuesta y aplicar la definición de matriz transpuesta sobre la definición de producto matricial. Bueno, más propiedades, pensaba yo que no había más. Bueno, ahí están, que dadas las matrices A y B, ¿vale? Sobre las que una vez más el producto tiene sentido, entonces si llamamos, con la notación que hemos visto al principio de este apartado, si denotamos C sub k la columna K y F sub k la fila K de cada una de las dos matrices, entonces vemos, número 1, que las columnas de A por B son combinaciones lineales de las columnas de A, ¿vale? Y vemos también que las filas de A por B son combinaciones lineales de las filas de B, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Y ya por último, que tenemos que la matriz AB puede expresarse como suma de matrices producto columna fina, ¿no? Es decir, podemos descomponer el producto de dos matrices como una suma formada por los productos de la columna késima de la matriz A por la fila késima de la matriz B, ¿no? Sumando a lo largo de los índices K, de 1 hasta n, ¿no? Vamos a ver, esto se ve mucho mejor con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo creo que en 2×2 nos puede servir, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a definir una matriz A perteneciente al espacio de las matrices reales 2×2 igual a 1, 0, 2, menos 1, ¿vale? Y una matriz P igual a 3, menos 1, 0, 1. Vale, nosotros tenemos esto. ¿Qué es lo que nos dice la primera propiedad? La primera propiedad dice que las columnas del producto son combinaciones lineales de las columnas de A. ¿Cuáles son las columnas de A? Son 1, 2 y 0, 1. ¿Vale? Ahora vamos a multiplicar A por B. ¿Vale? ¿A qué es igual la primera columna de A por B? La primera columna de A por B es igual al producto de 1, 0 por 3, 0 como primera componente, ¿vale? Y como segunda componente es igual al producto 2 por 3 menos 1 por 0, ¿vale? ¿Y a qué es igual esto? Pues es igual a la combinación lineal de la columna 1, 2, a ver si me cabe aquí, ¿vale? Es igual a la combinación lineal de las columnas 1, 2 con la columna 0, menos 1, ¿vale? La primera columna al final nos sale que es igual a 3 por 1, 2 multiplicado por 3 por 1, 2 más 0 multiplicado por 0 menos 1. Bueno, no me cabe aquí, lo voy a volver a hacer aquí más abajo, más grande, ¿vale? La B, la primera columna, es igual a 3 por 1, 2 más 0 por
0, menos 1. Donde esto es 0. ¿Vale? Y nos queda 3 por 1, 2. Que es igual a 3, 6. ¿No? Vale. Segunda columna, ¿qué es igual? Es igual a la combinación lineal de las dos columnas de A, pero esta vez utilizando como coeficientes de la combinación lineal los elementos de la columna de B. Es decir, menos 1 por 1, 2, más 1 por 0, menos 1. Y esto es igual a menos 1 más 0, que es menos 1, y menos 2 menos 1, que es igual a menos 3. Vale. Y ahora esto, si lo hiciésemos con las filas, pues nos saldría que las filas de AB son combinaciones lineales de las filas de B. Exactamente igual que hemos hecho con las columnas, ¿no? Y bueno, también podríamos demostrar la propiedad 3, pero bueno, por tiempo vamos a... Bueno, demostrar, no, esto no es demostrar, esto es verlo con un ejemplo, ¿vale? Pero por tiempo nos vamos a quedar solamente con la primera propiedad, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer el producto matricial AB de la forma usual para ver que el resultado es el mismo. Esto no se debe entender como un método para hacer productos matriciales. El producto matricial, la mejor forma de hacerlo es como hemos aprendido desde bachillerato, los que hayáis visto matrices, ¿vale? Luego, bueno, como hemos visto antes que se hace el producto matricial. Estas son propiedades del producto matricial que, bueno, nos dan una forma diferente de ver el producto matricial como combinación lineal, ¿vale? De columnas o de filas de matrices, ¿no? Es otra forma de ver el producto matricial. Vamos a hacer el producto matricial de A y de B, la forma usual. Tenemos 1, 0, 2, menos 1 y 3, menos 1, 0, 1. Y esto es igual a 3 por 1, 3, más 0, 0, 3. 1 por menos 1, menos 1, más 0, 0. 3 por 2, 6, más 0, 6. 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Mismo resultado, ¿vale? Que si aplicamos la primera propiedad. Bueno, pues con esto terminamos composición de aplicaciones lineales y producto matricial, porque los siguientes apartados y últimos de este tema ya tienen que ver con la inversa de una aplicación y la inversa de una matriz, que es el tema de un próximo vídeo de este apartado.